El nuevo incremento al salario mínimo vigente para el 2026 fue recibido muy beneficioso para algunos trabajadores. Sin embargo, también activa algunas obligaciones fiscales. Es por eso que hoy en el despertar financiero, junto al auditor Ricardo García, vamos a abordar el tema las retenciones del impuesto sobre la renta del asalariado. Y es importante empezar explicando ¿qué es el ISR y por qué se retiene? ¿Qué tal? Muy buenos días. La verdad es un gusto poder estar nuevamente en este podcast. Claro que sí, vamos a hablar de este tema que es un poco, para muchos en este momento, un poco controversial porque la mayoría pues no estaba sujeto a esta obligación, Claro. ¿verdad? Pero como tú muy bien lo mencionaste, a partir de este nuevo año, con el nuevo salario mínimo vigente, pues ya se tiene esa obligación prácticamente por todos los patronos, ¿verdad? Ujú. Todos aquellos que paguen el salario mínimo o más. Claro. ¿En qué consiste o qué es la renta de trabajo o el ISR de asalariados? Bueno, este impuesto se paga por la obtención de toda retribución de cualquier tipo de naturaleza que provenga del trabajo personal, pero con la salvedad que sea en relación de dependencia. O Okey. sea, ¿qué quiere decir eso? Que no es para las personas que facturan, que prestan sus servicios profesionales y otorgan factura, no. Es únicamente para todos aquellos trabajadores o colaboradores que están directamente en dependencia del patrón. Eso es muy importante aclararlo, ya que hay muchos que se han sentido confundidos con esto, ¿verdad? Que dicen, bueno, yo emito factura por servicios técnicos, no sé si esto también me corresponde, pero ya acá el experto nos está explicando de que es precisamente solo para el asalariado en relación de dependencia. Entonces, algunos patronos acá tienen que tener como nuevas obligaciones en relación a las proyecciones que se deben realizar. ¿Es correcto? Un punto importante que tocaste es que a partir de ahora el patrono tiene la obligación a principio de año o bien a principio de la relación laboral de cualquier patrono realizar una proyección del ISR de asalariados. ¿Con qué objeto? Esto con el objeto de saber qué monto es el que debe de retener mensualmente y que debe de presentar ante SAT, ¿verdad? En este caso. Súper importante también mencionar que hay ciertos aspectos acá que el trabajador asalariado debe cumplir, ¿verdad, Ricardo? ¿Cuáles serían esos aspectos que debe de considerar tomar en cuenta? Claro que sí. Mira, uno súper importante y que a veces la gente lo pasa por alto es que el empleado o el colaborador puede acreditar 12,000 quetzales por tema de planilla, Ajá. ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que para que esto sea procedente, debe de tener en su RTU, estar inscrito como asalariado en relación de dependencia. Ok, aquí hago yo un paréntesis entonces porque es muy importante ver cómo están inscritos ante SAT, ¿verdad? Y si no están inscritos, tienen que actualizarse para que ya aparezca como un asalariado dependiente. Correcto, así es. Básicamente esto es para todos aquellos empleados que sí quieren que al final del año, vamos a saltar quizá esa parte, la vamos a explicar más a detalle, pero Sí. que pueden solicitar devolución o acreditamiento para el siguiente periodo del impuesto que se retuvo este año y por eso es que se puede aplicar este tema de planilla de IVA, ¿verdad? Que sería prácticamente aplicable hasta el siguiente año, que ellos pueden presentarla los primeros 10 días del mes de enero, que en este caso sería hasta en el 2027. Pero sí es importante que ante SAT estén inscritos como asalariados en relación de dependencia. Si al día de hoy Ujú. no están inscritos como tal, pues lo pueden hacer. La verdad, no es como que diga a principio de año ya tiene que estar. Obviamente sí es importante porque las facturas que vaya utilizando y que Sí. otorgue su NIT, pues le va a ir sumando, ¿verdad? Y esas ya van quedando registradas en su agencia virtual. Pero si hiciera la actualización ahorita en enero, en febrero, en marzo, de igual manera, a partir de donde hizo la actualización en adelante, pues también todas esas facturas que acumulen se van a tomar en cuenta.
¿verdad? Y para poder presentar la planilla. Esto quiere decir que si usted, que actualmente no daba su número de NIT para cuando realizaba una compra, de hoy en adelante usted tiene que dar su número de NIT porque esto le va a servir para, como lo acaba de explicar acá el licenciado, para que al finalizar el año su patrono pueda de alguna manera utilizar ese crédito que ellos han acumulado por las compras que han realizado. ¿Es correcto? Así es. Y ampliando un poquito más ese tema, vamos a entrar en el tema de las deducciones, ¿verdad? ¿Cómo se realiza la proyección que realiza el patrono al principio de año o al principio de relación laboral? Y eso es bien importante porque es cierto que también hay mucho empleador que está un poco confundido con esta nueva obligación. ¿Por qué? Porque siempre han estado como parando el salario mínimo a sus trabajadores y pues no han tenido esta obligación. Yo creo que ahorita pues tienen que conocer el tema y hacer la proyección que requiere esta obligación. Correcto, sí, no están familiarizados, pues como tú lo mencionas, no estaban sujetos a esta obligación y por ende la mayoría hoy en día pues está un poco confundido con el tema. Sí. En esta proyección, ¿qué se realiza o qué se hace? Bueno, se proyectan en sí el salario que el empleado va a tener mes por mes durante un año, Ok. incluyendo la bonificación incentivo de los 250 quetzales mensuales, ¿verdad? Ujú, Eh, ¿Qué más se coloca? El aguinaldo y el ujú. bono 14 en un 100%. Ok. Esto más adelante vamos a ver de que tanto el aguinaldo como el bono 14 se puede básicamente restar o está exento hasta en un 100% del salario ordinario mensual. ¿Por qué se coloca? Dirán muchos, porque realmente dicen, ¿por qué lo sumo y después lo resto si al Ujú. final pues no me implica mayor circunstancia? Pero sucede que muchos empleadores a veces pagan más del salario ordinario que le paga al empleado en bono 14 y en aguinaldo. Entonces la ley es clara, ¿verdad? Hasta un 100% del salario ordinario mensual. Ok. Vamos a suponer de que el empleado pues está ganando ahorita el salario mínimo vigente para la ciudad de Guatemala, no agrícola en este caso, es sumando bonificación y incentivos de 4,252 quetzales con 28 centavos. Ajá. Entonces vamos a creer de que ya tiene un año completo el trabajador y entonces ahorita su bono 14 pues le pagarían en teoría un mes completo. Claro. Pero supongamos de que el empleador en este caso, le paga más, que por políticas de ellos, pues, le pagan 6,000 quetzales, ¿verdad? Esa diferencia de los 6,000 con los 4,252,28 por tema de bono 14 sí está sujeto al PAN, ¿verdad? Entonces, por eso en las deducciones solo se hace hasta el 100% del salario ordinario mensual. Ah, okey, eso es importante. Así que si usted como patrono paga más de lo que establece la ley, pues, obviamente, el trabajador tiene que pagar este impuesto, ¿verdad? Correcto. Así es. Sí. ¿Y quién está obligado, entonces, a pagar este impuesto como tal? Pues, todo el trabajador que, como tú lo dices, devengue más del salario mínimo para que a ellos les quede claro. Obviamente, no es un impuesto directo que ellos tengan que presentarlo mes por mes a la SAT. De parte del empleado, no. El que Ujú. tiene la obligación en este caso es Exacto, el patrón. es el patrón. Entonces, el patrón es el que debe mes con mes Ujú, retener el porcentaje o el monto que corresponda, ¿verdad? De acuerdo a los ingresos proyectados. Y los primeros 10 días del siguiente mes, ujú. ¿verdad? Presentar y hacer el pago ante SAT, como cualquier otra retención de ISR que en algún momento quizá pudieron haber visto por si está en el régimen opcional simplificado sobre ingresos, por ejemplo. Ujú. Pero funciona de la misma manera. Entonces, ¿quién está obligado a pagar o a presentar a empezar? El patrón. Es el patrono, o sea, no ahí el trabajador como tal no tiene esa obligación, para que les quede claro, es el patrono. La obligación del trabajador en este caso es tener, haciendo un resumen, la actualización de sus datos ante SAT, ¿verdad? Solicitar las facturas, como tú ya lo dijiste, de por cualquier compra que realice, para que pues ellos vayan teniendo claro esto. ¿Cómo crees tú que afecta esta obligación a un trabajador? Mira, realmente por el salario como tal,
El impacto económico no es tan grande. Vamos a poner un ejemplo acá, y es que, por ejemplo, una persona que gana el salario mínimo tiene un ingreso anual aproximado de 51,000 quetzales con 51,027 quetzales con 36 centavos. Ok. Pero existe, y eso se nos pasó mencionarlo, pero lo mencionamos ahora, existe un monto por el cual se puede deducir, son deducciones personales sin ningún tipo de comprobante, que Ujú. es hasta 48,000 quetzales. Por eso el tema es de que antes el salario mínimo no superaba los 4,000 quetzales, no era necesario realizar ningún tipo de retención ni proyección, porque en el monto acumulado anual, pues tendría que tener más de 4,000 quetzales para superar esos 48,000 que son deducciones sin ningún tipo de comprobante. Claro, hay algunas tarifas, creo yo, en relación al impuesto sobre la renta asalariado, ¿verdad? Sobre la base imponible, Sobre la sí, base imponible. Ok. exactamente. Eso funciona en base a, de acuerdo a la renta imponible que se establezca, ¿verdad? Después de sumar todos los ingresos y restar todos los Claro. egresos o deducciones que se puedan utilizar, se aplica de un centavo a 300,000 quetzales, un 5%, Ujú. ¿verdad? Y si es que un empleado superara ese monto, sobre el de 300,000, un centavos en adelante, se aplica el 7% y va a tener un importe fijo de 15,000 quetzales. Es decir, si ganara, la renta imponible sería más de 300,000, sobre el excedente de 300,000 es el 7% y le suma los 15,000 quetzales que ya están en importe fijo. Pero suponiendo el caso de que no, únicamente sobre la renta imponible, si no llega a los 300,000, se aplica el 5% y ese es el monto que se debe de estar reteniendo. Entonces, como para quedar claro, ya esta obligación entra ahorita en el mes de enero. Quiere decir que ya los primeros 10 días de febrero el patrono ya tendría que estar presentando esas retenciones de ISR. Es correcto, sí, a partir de ya los primeros 10 días del mes de febrero tiene la obligación de hacer la presentación y el pago, si corresponde, ¿verdad?, de las retenciones que haya hecho por el salario del mes de enero. Y para no dejar en el aire el ejemplo que Sí, estábamos sí, sí, sí. colocando, Sí, por favor, eh, danos ahí el ejemplo para que ya les quede un poco más claro, ¿verdad? sí, bueno, entonces estábamos hablando de que por el salario mínimo de acá del departamento de Guatemala existe o sería un ingreso anual aproximado de 51,027 quetzales con 36 centavos. Ujú. A esto le podemos hacer la deducción personal que ya habíamos mencionado de los 48,000 quetzales. Se pueden hacer otro tipo de deducciones, por ejemplo, donaciones que hagan al Estado, Ujú. a iglesias, a municipalidades, que obviamente deben de estar documentadas, pero generalmente y también los pagos o aportes al IX de parte del empleado, Ok. ¿verdad? Eh, entonces, si tomamos en cuenta de que está pagando X, obviamente, pues es obligación ahora a partir de un empleado, ¿verdad? Eh, Más o menos el aporte que el empleado hace al IX durante un año es de 2,319 quetzales con 72 centavos, de acuerdo al salario mínimo de ahora. Ok. ¿Cuál es la renta? ¿Qué se hace? Los ingresos acumulados, ¿verdad? Del año, menos las deducciones de 48,000 quetzales y tomando en cuenta deduciendo también los aportes al IX. ¿Qué monto queda? Si hacemos esa resta, nos quedan 707 quetzales con 64 centavos. Ujú. Esa es la base imponible y sobre ese monto se va a aplicar el 5% en este caso porque pues obviamente es un monto muy pequeño. Ok. ¿Cuánto nos da esa multiplicación? 35 quetzales con 38 centavos. Es decir, que durante el año el empleador debe de retener 35 quetzales con 38 centavos, que va a ser dividido dentro de los 12 meses del año o los meses que correspondan si el empleado entra después de haber iniciado el año, ¿verdad? ¿Cuál es el ISR mensual aproximado que el empleador debe de retener? 2 quetzales con 94 centavos. Entonces, realmente el impacto económico para el empleado no es tan grande. Y si a final del año hacen lo que nosotros, pues, ya les mencionamos, que es, tienen facturas, Ujú. pueden En deducir. acreditar, ajá, la planilla del IVA, pues, obviamente, el empleador tiene la obligación de devolver
o bien si el empleado, como lo dijimos, quiere, Ujú. se puede acreditar para el siguiente periodo. Entonces, al final de cuentas, pues ya no va a pagar nada, ¿verdad? Pero esas son variantes que obviamente el empleado con el empleador van a platicar, van a llegar a un acuerdo de acuerdo a la necesidad o a lo que el empleado quiera en este caso. Qué buenísimo. La verdad que yo creo que la clave acá es informarse, entender el proceso y sobre todo aprovechar las deducciones legales. Esperamos que esta pequeña información que el día de hoy hemos proporcionado para ustedes sea de mucha ayuda, les haya aclarado dudas y si no, pues con gusto nos pueden escribir a todas nuestras redes sociales.